Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva lección de este curso. Hoy les presentaremos medición de funciones de datos, complejidad y contribución. El objetivo de esta lección es presentar las reglas para determinar la complejidad de las funciones de datos, definir y ejemplificar tipo de dato y tipo de registro, presentar cómo se calcula la contribución de los archivos lógicos internos y de los archivos de interfaz externa en todos los puntos de función. La contribución al número de puntos de función de cada tipo de función de datos es derivada a partir de la cantidad y complejidad de las funciones de cada tipo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos 3 archivos lógicos internos de complejidad baja, un archivo lógico interno de complejidad alta, la contribución a los archivos lógicos internos en la medición será de 36 puntos de función. 3 y 1 representan la cantidad en el caso de archivos lógicos internos. Su complejidad es baja y alta. 7 y 15 puntos de función representan la contribución individual de cada función en la medición. Y 36 puntos de función, la contribución de todos los archivos lógicos internos en la medición. Ya discutimos la identificación de los archivos lógicos internos y los archivos de interfaz externa. Vamos a presentar reglas para evaluar su complejidad, determinada con base en la cantidad de tipos de datos y tipos de registro. Vamos a discutir qué es cada uno de esos conceptos y cuáles son las reglas que determinan su medición. A pesar de discutir la evaluación de la complejidad en archivos, voy a comenzar usando esa transacción de ingreso en el registro de la organización como ejemplo. De esta forma, es necesario menos abstracción por su parte. Es más fácil entender una pantalla que un archivo, principalmente para quien no es del área de la tecnología de información. Ahora, tipo de dato. Es un campo único, reconocido por el usuario y no repetido. La medición de los tipos de datos en un archivo lógico requiere que estos sean mantenidos o recuperados de un archivo lógico interno, o también recuperados de un archivo de interfaz externa durante la ejecución de alguna transacción. ¿Qué queremos decir con esto? Ese primer ejemplo, tenemos 3 campos de teléfono. Sin embargo, son varias ocurrencias de un mismo tipo de dato. No hay significado alguno que diferencie el segundo teléfono del tercero, y así sucesivamente. Ya, en este segundo ejemplo, continuamos con 3 campos, pero cada uno de estos tiene un significado propio y único. El primero de ellos indica el teléfono comercial, el segundo el teléfono de la residencia, y el último el teléfono celular. Cada uno es único, tiene una identidad, no es una ocurrencia o una repetición. En este tercer ejemplo, al usuario le es permitido digitar una descripción con el tipo de teléfono y el respectivo número. Esos 2 datos son inéditos y las demás líneas ocurrencias. A pesar de haber 6 campos, contamos solamente 2 tipos de datos. Aprovecho esta oportunidad para introducir el concepto de tipo de registro o red. Observe que cada línea en ese cuadro caracteriza un subgrupo de datos relacionados entre sí. Por ejemplo, hay datos del contacto y como parte de esos datos un subgrupo con el tipo y el respectivo número de teléfono. Vamos a explorar un poco más eso. Tipo de registro es un subgrupo de datos reconocido por el usuario. Lo que caracteriza ese subgrupo es que tiene 2 o más atributos relacionados entre sí, pero dependientes de un concepto que los comprende. Por ejemplo, el concepto de factura, de los casos de estudio que utilizamos en las secciones pasadas, tiene 3 tipos de registro. Uno, referente al grupo de datos de parcelamiento, otro con el grupo de datos de cuotas, y un tercero con los datos específicos del encabezado de la factura. Podríamos simplificar, diciendo que un tipo de registro es una entidad en tercera forma normal dependiente de una entidad conceptual independiente. Una vez que se posea la cantidad de tipos de datos y la cantidad de tipos de registros, el estándar ofrece tablas de complejidad y contribución. Cada función puede ser clasificada como de complejidad baja, media o alta, y conforme a esa complejidad el tipo de función, archivo lógico interno o archivo de interfaz externa y su contribución determinada. Para complementar la explicación que hicimos del tipo de registro, cabe presentar su definición formal y la regla definida para su medición. Veamos la definición. Un subgrupo de datos reconocido por el usuario parte de un archivo lógico interno o un archivo de interfaz externa. Las reglas son las siguientes.
Cuente un tipo de registro para cada función de datos. Por estándar, cada función de datos tiene un subgrupo de tipos de datos a ser contados como un tipo de registro. Cuente un tipo de registro adicional para cada subgrupo lógico que contenga más de un tipo de dato. 1. Entidad asociativa con atributos no llave. 2. Subtipo. Otro además del primer subtipo. Y 3. Entidad atributiva. En una relación que no sea obligatoriamente de uno a uno. Con esto, amigo, cerramos esta exposición. El próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.